Bueno, buenos días. El diplomado que va a empezar va a ser el diplomado especializado en arbitraje. Está la presencia acá del director de la dirección académica, el doctor Julio César Castiglione, y el expositor, el doctor Gonzalo García Calderón, que nos honra con su presencia inaugurando este diplomado. Les dejo las palabras de inauguración a nuestro director. Estimados colegas, muy buenos días. Reciban el saludo del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, una bienvenida a esta inauguración del diplomado especializado en arbitraje. El doctor Gonzalo García Calderón, expositor el día de hoy, en quien damos inicio a este diplomado con lujo. El doctor García Calderón no necesita mayor presentación, ha sido vicedecano de la Orden. Es un jurista de connotado reconocimiento a nivel nacional, que tiene varios artículos escritos y obras publicadas, profesor universitario, especialista en la materia. Al mismo tiempo contamos con la presencia del director de comisiones y consultas, el doctor de la UNDE, a quien le damos la bienvenida. Brevemente, estimados amigos, para mí, en mi condición de director académico, es sumamente importante dar inicio al 7º diplomado de esta etapa de los diplomados ya gratuitos y pagados. Perdón, hicimos dos diplomados gratuitos en forma inicial, apenas se inició la gestión. Quiero informarles muy rápidamente, el día de hoy en Junta Directiva informé cómo se venían desarrollando estos diplomados. Con mucha satisfacción, debo decirles, de este grupo de diplomados, que van a ser 12 en esta etapa y que tenemos como proyección al mes de noviembre. Estos diplomados en el mes de diciembre no es lo más serio, porque hay cambio de gestión, proceso electoral. Uno encuentra las cosas desniveladas, expositores, falta de notas, falta de todo. Realmente no es, mientras tengamos un estatuto que el mandato es de un año, no se deben hacer diplomados en el mes de diciembre, el proceso electoral, cuando hay transferencias. Tenemos programado hacer 48 diplomados. De estos 7 primeros, el día de ayer les decía que hemos informado a nuestra Junta Directiva con bastante satisfacción, pero no aún satisfechos en esta primera etapa de los diplomados de los 120 horas en el mes de abril y mayo. Y bastante satisfecho, como por ejemplo los diplomados de la zona norte, donde tenemos un local un poco escondido del Colegio de Abogados. Inicialmente se nos ofreció el local de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, el alcalde se comprometió con mi persona, y al final pues alguien le dijo, pues no, pero los abogados son fregados, se van a romper las cosas, se van a llevar sus sillas. Y bueno, pues todavía lamentablemente gozamos de un descrédito, algo que debemos esforzarnos todos en mejorar la imagen del colegio, nuestra propia imagen. Y un local nuevo, recién inaugurado, se echaron para atrás. Hemos iniciado el local que tenemos, y los dos diplomados, el diplomado en penal está en 70 participantes, nuestro local solamente da para 80 participantes, y el diplomado en administración pública está en 120 participantes y estamos haciendo una aula virtual al costado. Los diplomados en Lima Centro, el diplomado de penal y el nuevo Código Procesal Penal, estamos en 80 participantes, 98 participantes, habíamos concebido 60 participantes, y el diplomado en Derecho Administrativo estamos en 196 participantes. En los 3 diplomados que el día de hoy terminamos de iniciar aquí en la sede de Miraflores, la próxima semana se inician 2 diplomados más, estamos también en un número sumamente importante. La acogida que estos han tenido, estos diplomados, es halagüeña. Agradecerles a ustedes su confianza en el colegio, su participación. Nuestro compromiso y a la vez obligación es de brindar diplomados de calidad,
de molestar a profesores y colegas de la talla de nuestro expositor del día de hoy, porque si algo también habíamos perdido en los últimos años, que no debe volver a pasar en el colegio, es la calidad en las exposiciones, el maltrato a los expositores. Había dicho en una oportunidad, pensé no volver a decirlo, pero lamento tener que decirlo, no voy a decir cifras ni nada, asumimos un pasivo de un monto increíble de deudas a expositores de la gestión anterior, efectivamente de la gestión anterior. Cuando hemos tratado de cambiar de política nos ha dado un mejor resultado de que en los diplomados pagados al expositor se le tiene que pagar el día siguiente o a lo máximo en la semana que viene. Habían expositores que no quieren venir hasta el día de hoy y que no querían venir. Un expositor vocal supremo me dijo, no es que yo esté pidiendo que me paguen, pero se demoraron 8 meses para pagar. En los diplomados pagados, es increíble que eso suceda en el Colegio de Abogados. Hemos cambiado la política, eso a través del director de Economía, del señor Recana, y se está haciendo lo posible pagar en el día, o máximo en la semana, a los expositores. Pero al mismo tiempo, en el trabajo que tenemos que entregarles a ustedes para desarrollar estos diplomados. Nuestro compromiso es buscar el nivel en la participación de buenos expositores, el material de exposición que se les entrega de cada expositor y el material de lectura. El material de lectura se les va a entregar dentro de los próximos 15 días con todo un brochure bastante trabajado que les va a permitir guardarlos a ustedes, no solo las exposiciones, sino todo el material de lectura. En esa tarea estamos encaminados, amigos. Evidentemente que van a haber algunas dificultades, van a haber algunos errores, todavía tenemos problemas de envío masivo, por ejemplo, en nuestro colegio. Es increíble que para estos diplomados hemos tenido que acudir a los envíos masivos externos, contratar empresas externas para enviar los envíos masivos porque sencillamente los bomber mail del colegio no salen o los equipos no funcionan. Pero nosotros no hemos venido a quejarnos acá. Hoy es un día sábado, es un día bonito, vamos a trabajar, este es para nosotros el 7º diplomado, todavía tenemos 5 diplomados más para empezar en la siguiente semana, y bienvenidos al colegio, bienvenidos a su casa, estamos para apoyarlos, es nuestra obligación hacer el esfuerzo necesario y suficiente para brindarles lo mejor. Agradecerles a nuestros expositores, agradecerle al doctor de la UNDI que ha tomado una participación muy importante, nos ha apoyado muchísimo con expositores de nivel para que este diplomado tenga el éxito deseado, que es de especializado en arbitraje. Muchas gracias y vamos a dar la bienvenida a nuestro expositor el día de hoy. Buenos días. Antes que nada, agradecer como es natural al ilustre Colegio de Abogados de Lima, en la presencia de Julio César Castiglioni y en la presencia del director de Comisiones y Consultas, cargo que yo tuve hace unos ya bastantes años, pero también el honor de presidir la dirección respectiva. Nada, si ustedes están acá en el diplomado de arbitraje es porque, me imagino, tienen sumo interés en esta materia. Qué duda cabe que, voy a decirse algo que probablemente ustedes ya conozcan perfectamente, el arbitraje se ha convertido el día de hoy en un mecanismo alternativo al Poder Judicial, mucho más eficiente, mucho más confiable. No es el caso, evidentemente, señalar las desventajas del Poder Judicial respecto al arbitraje, en la medida que el Poder Judicial representa, que duda cabe, la jurisdicción. Un poco complicado seguir con la bulla. Qué duda cabe que el tema arbitral se ha convertido, como les comentaba el día de hoy, en un medio alternativo por excelencia, básicamente porque el Poder Judicial no solo es privativo del Perú, el Poder Judicial ya colapsó en todas partes del mundo. Es decir, el arbitraje nace como una necesidad de los propios ciudadanos, en particular de un área determinada del derecho. El derecho mercantil, el derecho comercial, requiere celeridad en las
soluciones a sus transacciones comerciales. Un comerciante que compra y vende productos y que tiene una controversia respecto a la calidad de la mercadería, no puede pasarse pues 5 o 6 años en un proceso de conocimiento en un poder judicial para establecer vía casación 7 o 8 años después. Esto es inaceptable en el mundo comercial, inaceptable. En consecuencia, el comercio, y en particular el comercio internacional, lo que hace es genera un nuevo, lo que se ha venido a denominar el nuevo pilar jurídico del derecho internacional económico, que es básicamente el arbitraje. Es decir, el comercio internacional genera una nueva forma de administración de justicia privada. En un inicio, filosóficamente, esto podría parecer, pues, caramba, un poco agresivo. ¿Cómo es esto que el Estado abdica de la función jurisdiccional para dársela a unos particulares para que administren justicia, rompiendo el esquema clásico de la Revolución Francesa de separación de poderes, en donde nosotros los ciudadanos le hemos dado el encargo al Estado peruano para que sea el Estado el que resuelva nuestros conflictos particulares? Cuando yo tengo un conflicto relativo a un contrato de arrendamiento, cuando tengo un conflicto respecto a un contrato o a una falta de pago de una letra de cambio, es evidente que porque vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en un Estado social, hemos establecido que esa dificultad no puede ser resuelta de manera directa, sino a través de un tercero que se denomina Estado peruano por intermedio del Poder Judicial. Lo que se ha modificado en el arbitraje es este esquema. Es importante que lo tengan claro. El esquema de la administración de justicia a través de un tercero denominado Estado ya no se da. Se establece un mecanismo de administración de justicia a través de un tercero, pero privado. Y entonces, este privado, que responde a una necesidad, repito, originariamente del comercio internacional, luego se plasma en otros órganos, en otras instituciones, en otras categorías jurídicas, y hoy día el arbitraje está presente no solo en el comercio internacional, está presente en las inversiones. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo lo que sucede en un país cercano a nosotros, en donde la presidenta decide expropiar una compañía. Como es natural, cuando una compañía extranjera pone dinero en un país, lo hace básicamente por la seguridad jurídica de ese país. Y entonces, es natural que cuando al Perú viene un inversionista de cualquier nacionalidad, español, inglés, americano, suizo, chino, colombiano, lo que hace es, yo voy a poner plata en el Perú para realizar una actividad determinada, pero con la seguridad de que las normas vigentes van a mantenerse durante el tiempo, sin el salto, sin el miedo, sin la angustia de que el Estado en ese momento decida cambiar las reglas de juego y mi inversión simplemente se vaya al agua. Entonces, el derecho internacional ha establecido el siguiente mecanismo, nuevamente, de seguridad jurídica. Ha dicho, usted es un inversionista extranjero, y esto es sentido común, el derecho es absolutamente lógico. Usted es un inversionista que viene al Perú y va a poner euros, dólares, yenes, lo que va a poner plata en el Perú para llevar adelante una obra, una hidroeléctrica, una carretera, lo que sea. ¿Qué sucede, se pregunta el inversionista, si es que el Estado, soberanamente, dentro de su necesidad, decide expropiar esa obra, esa concesión? ¿Qué sucede si el Estado, soberanamente, decide limitar la remesa de dólares al exterior? ¿Qué sucede si el Estado soberanamente decide establecer un tipo de cambio fijo? ¿Qué sucede si el Estado peruano decide, y podemos seguir con una serie de ejemplos de decisiones legislativas respecto a la limitación o a los cambios estructurales de una norma establecida en un determinado país? ¿Dónde me quejo?, dice el inversionista. La respuesta natural es, bueno, vaya usted al Poder Judicial y presente su reclamo. El inversionista extranjero te dice, no, pues, o sea, me estás pidiendo que frente a una norma
dada por el poder legislativo de un país y avalada por el poder ejecutivo de ese Estado, me vaya al poder judicial? Claro, la independencia de poderes. ¿Acaso los poderes no son independientes? Los pesos y contrapesos de un Estado son claramente establecidos desde justamente un régimen democrático. El interpreta dice, sí, pero existe la duda, el temor, la percepción de que litigar pues, en el poder judicial de ese Estado, cuyo poder ejecutivo y legislativo han tomado una decisión en un sentido, siento que voy a empezar con la cancha inclinada, siento que voy a empezar una discusión ya perdiendo una parte, ¿no es cierto?, inicial del partido. ¿Por qué no? Y ese es el planteamiento inicial. ¿Por qué no establecemos lo siguiente? Vamos a discutirlo, pero no ante los tribunales del país en el cual se ha llevado a cabo esa decisión. De ninguna manera. Eso atenta contra la soberanía, la cláusula Calvo famosa, de ninguna manera. Y entonces los estados pierden inversión extranjera y se dan cuenta que eso es imposible. Y empiezan a aceptar que esa solución respecto a esa decisión sea tomada por un organismo independiente y autónomo diferente a los poderes judiciales de los estados. Y surgen los centros internacionales de arreglo de diferencias para resolver controversias vía arbitraje. Yo diría, por ejemplo, toda, sin excepción, toda la inversión extranjera, sin excepción, toda, subrayada, cuando tiene una controversia respecto a cualquier decisión tomada por el Estado peruano en cualquiera de sus organismos, se resuelve a través de un arbitraje internacional. No se resuelve a través del Poder Judicial. Entonces, el arbitraje hoy día, en todas partes del mundo, lo que hace es permitir justamente que los capitales extranjeros que van a un país tengan la tranquilidad jurídica de que cualquier controversia que surja respecto a ese país en donde ellos han puesto su inversión va a ser resuelta por un tribunal de jueces privados denominados árbitros en un lugar diferente, en un estado diferente a aquel en donde se produjo el conflicto. En consecuencia, hoy día, el caso de Argentina, por ejemplo, con Repsol, va a ser demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias con sede en Washington. El Perú tiene celebrado más o menos 40 tratados bilaterales, incluidos los tratados de libre comercio. En todos los tratados, Perú, Estados Unidos, Perú, Canadá, Perú, España, Perú, Francia, en todos, sin excepción, en todos, se pacta cláusulas arbitrales. Es por eso que el Perú recibe masivamente inversión extranjera, porque la inversión extranjera se siente confiada en que frente a cualquier controversia va a resolver la controversia en un centro internacional de arreglo de diferencias y no en el Poder Judicial peruano. Entonces vean ustedes que ya tenemos dos grandes rubros en el cual el arbitraje se desarrolla inicialmente. Básicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional se expande masivamente. Y entonces el comercio internacional, las exportaciones e importaciones de productos entre una empresa francesa y una empresa inglesa, algo tan sencillo como eso. La compañía francesa le dice a la compañía inglesa, oiga, yo no quiero someterme al Poder Judicial inglés. Queremos hacer contratos, yo quiero venderle productos. Estamos de acuerdo en el precio, estamos de acuerdo en la forma, estamos de acuerdo en todo, menos en la cláusula solución de controversias. Porque la compañía francesa le dice a la compañía inglesa, cualquier controversia la sometemos al Poder Judicial francés. Y la compañía inglesa le dice, no, desconfío de tu sistema legislativo, desconfío de tu Poder Judicial, desconfío del idioma. Y al revés, la compañía francesa le dice a la compañía inglesa lo mismo, desconfío de tus jueces ingleses. Es un sistema que no conozco, el sistema del common law, que no se basa en normas, se basa en jurisprudencia. La verdad, no puedo aceptar someterme al sometimiento de una controversia bajo un sistema que yo no conozco. Desconozco también el sistema de mecanismo de designación de los jueces, desconozco el tema o no acepto el mecanismo de abogados
cómo funciona el sistema, simplemente no hay acuerdo. Es decir, la compañía francesa no quiere someterse al Poder Judicial inglés y la compañía inglesa no quiere someterse al Poder Judicial francés, pero quieren realizar actos, quieren realizar contratos. Entonces surge el arbitraje como medio de solución de controversias entre los comerciantes que dicen, mira, nos sometemos a un privado en el cual ambos confiemos y esa decisión va a tener un carácter decisorio, va a tener carácter de cosa juzgada. Y así surge, repito, el arbitraje. Esto que surge como un tema netamente contractual de derecho mercantil, tiene el éxito hoy día gracias no solo a que los particulares se sustraen del Poder Judicial, sino al elemento, para mí, fundamental. Sin ese elemento el arbitraje no sería sino simplemente un contrato. Y por eso que el arbitraje hoy día es mucho más que un contrato. ¿Cuál es ese elemento fundamental, básico, imprescindible para que el arbitraje tenga éxito? Que el Estado reconozca a la decisión final que adoptan los árbitros el carácter de sentencia definitiva exactamente igual que una que emite un juez o un vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República de un país. Y el Estado le concede a esa decisión privada, esto es impresionante, es una probablemente el arbitraje sea lo más importante desde el punto de vista jurídico en cuanto a cambio estructural de mentalidad ocurrido en el siglo XX. O sea, no hay nada más impresionante que esto. Estamos rompiendo, a los que les gusta la filosofía del derecho, esto es fundamental, estamos rompiendo el esquema clásico de la Revolución Francesa. El Estado abdica de una función fundamental que es la de administrar justicia para dárselo a los particulares y le dice, esa decisión va a tener carácter de cosa juzgada. Esa decisión va a tener el carácter de inmutable. Esa decisión va a tener el carácter exactamente igual, con las mismas características que ustedes conocen de una sentencia. Valor probatorio pleno, inatacabilidad, inmutabilidad. Es impresionante. El Estado le da la fuerza jurídica necesaria para que esa decisión privada se convierta en una decisión pública. Y en consecuencia, gracias a eso, el arbitraje hoy día tiene éxito no solo en materia comercial, en materia internacional, que duda cabe, es el origen, repito, del arbitraje. Pero hoy día los estados dicen, oye, este mecanismo ha resultado mucho mejor de lo imaginado. Y entonces yo también lo quiero utilizar internamente. Yo no quiero que el arbitraje solamente se utilice en el derecho comercial internacional, en la contratación internacional, en la inversión extranjera. Quiero también darle esa misma posibilidad a mis nacionales. Quiero que el arbitraje funcione internamente. Y entonces el arbitraje se incorpora en las legislaciones nacionales. En el caso peruano, como saben ustedes perfectamente, la Constitución del 79, recogida por la Constitución del 93, incorpora el arbitraje como un mecanismo, conjuntamente con la función jurisdiccional, como un mecanismo con rango constitucional. Y en consecuencia, el arbitraje hoy día tiene un ámbito de aplicación enorme, enorme. Hoy día, por ejemplo, el arbitraje se aplica no solo en materia de contratación civil privada, sino en materia de contratación pública. Muchos de los que probablemente estén aquí porque trabajan, ¿no es cierto?, en empresas estatales y saben perfectamente que el decreto legislativo 1017, Ley de Contrataciones y Adquisición del Estado, y la anterior, la 26850, ya derogada, establecía como mecanismo obligatorio. Esto muchas veces los que no son abogados no lo saben y se sorprenden cuando yo utilizo una frase muy corta, muy clara y muy directa. Y les digo, el principal comprador de bienes y servicios del Perú es el Estado peruano. Creo que no hay que probar esa frase, ¿no es cierto? Gobiernos locales, gobiernos regionales, empresas estatales de derecho privado, empresas estatales de derecho público. Muy bien, el principal comprador de bienes y servicios del Estado. Sí, primera premisa. Segunda premisa, ese principal comprador de bienes y servicios, que es el Estado, no resuelve sus controversias de adquisiciones de bienes y servicios en el Poder Judicial. Así de claro. El Estado peruano no litiga en el Poder Judicial.
en lo que respecta evidentemente a adquisiciones de bienes y servicios. Y me miran con cara de asombrados, de asustados. Este tipo está medio loco, ¿no? El Estado no le tiene el Poder Judicial. Y en tono de broma, les doy una tercera frase, les digo, ni el Estado peruano confía en el Poder Judicial. Y esto es verídico. El Estado peruano no le tiene el Poder Judicial en la adquisición de bienes y servicios. Y estoy hablando todas, y repito, no algunas, todas las adquisiciones. El gobierno, a través del Ministerio de, yo qué sé, Transportes y Comunicaciones, quiere comprar papel, arbitraje. El Ministerio de, yo qué sé, de Vivienda, Sedapal, Petroperú, cualquier empresa estatal, cuando la municipalidad, ¿esto qué es? Miraflores. Cuando la municipalidad de Miraflores quiere realizar una, yo qué sé, ampliación, arreglo de pistas y veredas, tendrá que pactar con el constructor arbitraje, si es que surge alguna controversia. Cuando el gobierno regional de Lima hace el metropolitano, pacta arbitraje. Cuando se hace un corredor vial, pacta arbitraje. Cuando se saca a concesión la ampliación del Provías Nacional, la concesión de la carretera Cañete-Chincha, arbitraje. Y se soluciona, repito, en esa vía. Entonces, vean ustedes hoy día el campo, eso ingresando al terreno interno. En el terreno interno, todas, no todas, gran parte de las empresas más importantes del Perú hoy han establecido en sus estatutos que las controversias que surjan entre la sociedad anónima y sus accionistas o los directores va a ser resuelta por la vía arbitral. Y entonces, cuando surge un conflicto entre el accionista de la empresa tal que quiere impugnar un acuerdo o una junta de directorio, va a arbitraje. Títulos valores. La ley de títulos valores, la nueva ley de títulos valores, ha establecido que ustedes pueden pactar en un pagaré, en un warrant, en un bono, en una letra de cambio, que cualquier controversia va a arbitraje. En fin, garantías mobiliarias, en materia de contratación masiva, que está tan de moda, ¿no es cierto? Contratos por adhesión, cláusulas generales de contratación, contratos preredactados. Se pacta que cualquier controversia que surja entre una compañía de seguros y el asegurado va a ser resuelta por arbitraje. En fin, hoy día el campo de aplicación del arbitraje es enorme. Se acaba de dar, no se acaba, el año pasado, ¿no es cierto?, la Ley de Protección al Consumidor. Se incorporan cláusulas arbitrales. Entonces, repito, el arbitraje ha dado un salto en el Perú brutal. Yo estoy metido en este tema hace 20 y tantos años. Yo me gradué con una tesis en la Universidad Católica de la necesidad que el Perú apruebe 2 tratados internacionales en materia arbitral. La Convención de Nueva York, que es hoy día es una convención, un tratado multilateral mundial, reconocido por más de 140 países, que lo que hace es reconocer laudos emitidos en cualquier parte del mundo para justamente permitir que el arbitraje se desarrolle en un lugar neutral y que luego pueda ser ejecutado a través de un procedimiento execuatorio pero sumamente expeditivo, que todos los países que han suscrito la Convención de Nueva York tienen la misma exigencia formal para ello. Y otra convención que era la Convención de Nueva York. En esa época el arbitraje era algo exótico, era algo académico. 5 o 6 personas les gustaba el tema, era algo muy divertido, pero no se aplicaba. Hoy día es impresionante. Hoy día el arbitraje es, yo me atrevería a decir, masivo. Se enseña en todas las facultades de Derecho, hay diplomados, hay maestrías, hay congresos internacionales, en todas partes del mundo el boom del arbitraje se da nuevamente, porque ha colapsado el Poder Judicial. Entonces, el arbitraje se ha convertido hoy día en un mecanismo necesario, útil. Es verdad, y esa es la idea de esta maestría, o de este diplomado, es que al final de este curso ustedes sepan en qué casos es conveniente ir a arbitraje y en qué casos es inconveniente ir a arbitraje. El arbitraje no es la panacea, ojo, el arbitraje es una herramienta, y esa herramienta que el Estado te entrega para que tú la utilices si te conviene. Nadie está obligado a utilizar este mecanismo si no lo considera pertinente. Entonces, si yo quiero pactarlo en una sociedad anónima en los estatutos, o si yo quiero pactarlo en un contrato privado, lo haré. Pero si considero que no, no lo haré. No estás obligado y te someterás a la vía ordinaria, a la vía del Poder Judicial. Básicamente, ese es el esquema.
tienes una alternativa. Esa alternativa tiene una serie de ventajas. Lo que acabamos de comentar, la flexibilidad. Les voy a decir rapidito, probablemente muchos de ustedes ya conozcan estos temas, simplemente como es primera clase introductoria para que todos estemos situados en el mismo nivel de conocimientos. Flexibilidad del arbitraje. O sea, los que son procesalistas, como les digo yo en tono de burla y de broma y de cacha, se agarran a cabezazos contra la pared con el arbitraje, porque no lo entienden. Porque cuando tú le dices a un procesalista, ¿no es cierto?, el procedimiento lo fijan las partes, te miran, no. ¿Acaso yo puedo ir al juez del 15º juzgado civil y decirle que ambas partes nos hemos puesto de acuerdo en que ese es un proceso de conocimiento, pero no queremos que dure 50 días de etapa probatoria, sino que dure 30? ¿Le podemos decir al juez que hemos limitado el número de testigos? ¿Le podemos decir al juez que queremos modificar la etapa procesal en audiencia única? Evidentemente el juez te va a votar a su oficina. O sea, las reglas son de orden público, las que están reguladas en el CPC. Eso no existe en el arbitraje. Las reglas las fijan ustedes. No hay nada más bonito en el arbitraje que esta etapa. La flexibilidad les permite a ustedes convertirse en legisladores de su propia causa. Es decir, ustedes tienen un contrato y ustedes pueden pactar, como son comerciantes, o es un contrato civil, no hablemos solamente de derecho mercantil, derecho civil. Ustedes tienen un contrato y deciden, oiga, la verdad es que ambas partes queremos que esto se solucione en un plazo no mayor a 180 días. Muy bien, pues, páctalo. ¿Lo puedo hacer? ¿Verdad? Sí, puedes pactar y ese plazo es obligatorio. El laudo que se dicte no puede exceder ese plazo. Y los árbitros elegidos deben ceñirse a ese plazo, porque de lo contrario ellos tienen responsabilidad funcional y son susceptibles de ser demandados por daños y perjuicios por las partes que les comentaron ese acuerdo. Entonces, puedes fijar un plazo. Y cuando fijas un plazo, como es natural, tendrás que realizar todos los actos necesarios procedimentales para que calcen ese plazo. Por eso es que en el arbitraje la flexibilidad que estoy comentando te permite, por ejemplo, decir que sábados y domingos se actuarán pruebas sin ningún inconveniente, que los jueces son los que llevan adelante el proceso, no las partes. En el derecho arbitral no hay abandono de la instancia, en el derecho, en fin, hay una serie de figuras que colisionan directamente con lo que es el clásico conocimiento del proceso ordinario. Ya lo verán cuando vean proceso arbitral. Pero veamos, esa flexibilidad te permite convertirte en el dueño de tu proceso desde el punto de vista formal. Entonces, tú fijarás en el contrato de arbitraje, en el convenio arbitral, cuáles son las reglas procedimentales que deseas. Si te quieres ahorrar el trabajo de hacer tu procedimiento, podrás pues decir, bueno, mira, la verdad es que a mí me gusta mucho, ¿no es cierto?, el juicio sumarísimo, o me gustan mucho las reglas de arbitraje que han sido diseñadas por el centro institucional de arbitraje, yo que sé, para no hacerle propaganda a alguno, pero en fin, a cualquiera. Hay 5 o 6 centros de arbitraje en Lima: la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, el Centro de Arbitraje de la Cámara Americana de Arbitraje, el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros. Y tú dirás, mira, ese reglamento, esas reglas procesales me gustan, las voy a incorporar. Ya está, ¿no es cierto? Entonces, la flexibilidad, fundamental. Flexibilidad además para elegir al juez. O sea, esto, yo tengo mucho respeto y cariño por los jueces. Mi padre fue vocal de la Corte Suprema. Entonces, pero ya hace, por supuesto, 30 años. Ya falleció. Pero lo que trato de decirles es, nadie también en su sano juicio se le ocurre, ¿no es cierto?, ir al Poder Judicial y en la mesa de partes decir, mira, acá está un escrito firmado por las dos partes. El único juez que sabe de seguros en Lima es el juez del X Juzgado Civil de Lima. Queremos que esta demanda vaya donde ese juez. No puede, pues. No, señora, acá hay una mesa de partes, una ruleta donde caiga. Y si le toca a un juez que no sabe de seguros, lo mismo que yo puedo saber de derecho aeroespacial, señora, así es. Pero queremos elegir un juez que conozca. No se puede. No se puede. En el arbitraje sí se puede. Las partes pueden elegir un árbitro justamente por sus cualidades, por sus características, por sus condiciones, no solo profesionales,
sino también de honorabilidad, también de justamente conocimiento en una materia. Y por último, lo que las partes, es el proceso de las partes. Si las partes quieren elegir, las partes podrán fijar, no el nombre del árbitro, podrán fijar, por ejemplo, el perfil del árbitro que desean. Oiga, señor, yo la verdad es que este es un contrato muy complejo. No tengo cómo saber cuál será la controversia, ni que fuera Mauro, no puedo saberlo. Pero si surge la controversia, ambas partes queremos que el árbitro, el juez privado, tenga las siguientes características. Que tenga una maestría o que tenga un doctorado. Este es un contrato entre dos partes de distintos países. Que ese árbitro, ese juez, hable esos dos idiomas. Que ese árbitro además haya trabajado no menos, ustedes fijan el plazo, pues 3, 5, 10, 15 años en esa materia. Y pueden seguir subiendo la valla, que tenga algún artículo publicado, que, etc. O sea, ustedes pueden elegir el perfil del árbitro. Esto es impagable. Es decir, la especialización te permite elegir a las partes qué juez quiere. ¿No les parece impresionante? Olvídense del Consejo de la Magistratura, ¿qué te importa? Escogido? Ese es el problema de ellos. Yo escojo a un tipo de juez así lo quiero. Y hay casos, como ustedes imaginarán, muy conflictivos y muy problemáticos, y de una especialización tal que tienes que llegar a ese nivel específico de, oiga señor, no sé, se trata de un conflicto de derecho de prospección petrolera, o del derrame de sanguaza de una planta de harina de pescado. Tendrás pues que establecer criterios específicos para que un especialista sea el que conozca la causa. Entonces, repito, eso no se da hoy día. Usted mira, no es verdad, doctor García Calderón. García Calderón está muy exagerando, porque hoy día existe especialización de los jueces. Los civiles, los laborales, los comerciales. Bueno, los comerciales. Tomemos el ejemplo de un comercial. Un juez comercial hoy día, como yo les digo, tiene que ser plañol. O sea, porque tiene que saber de todo. Un juez comercial tiene que saber de derecho pesquero, de derecho minero, de contratación. Solo contratación moderna ya es un mundo. Franchise, leasing, securitización, contratos bancarios, títulos, valores, sociedades. Pucha, qué trome, o sea, la verdad me saco el sombrero. No, hombre, es especializado en una materia. Una materia que tiene tantas ramas que justamente se divide en lo que estamos comentando. Derecho minero, derecho pesquero, derecho... No hay manera. Entonces, hoy día, justamente la especialización es una ventaja enorme del arbitraje respecto al Poder Judicial. Flexibilidad, que ya la comenté, confidencialidad. El arbitraje permite que un litigio se desarrolle dentro de los márgenes de lo que antiguamente era un proceso judicial, guardando, los abogados somos muy formalistas, entonces guardando las formas. Hoy día muchas veces en los procesos judiciales se ha perdido la forma, todo respeto, todo trato. Eso en el arbitraje se mantiene justamente por la confidencialidad, por la reserva, por el nivel en el cual se llevan los arbitrajes, porque no son públicos. Como yo siempre les digo a mis alumnos en las universidades en las que dicto, ¿no? Si ustedes se aburren de mi clase, pueden pararse ahorita e ir al Poder Judicial y pasar toda una mañana escuchando informes orales. Y se enteran, y si son chismosos, ¿no es cierto?, van a estar felices porque se enteran de la vida y milagros de todo el mundo. Fulanito le debe a Menganito, qué bacán, lo vamos a desalojar a este, no sé qué. Y se enteran porque es público, que eso no existe en el arbitraje. El arbitraje es absolutamente confidencial, privado, reservado. No hay manera que vaya una cámara de televisión a un recinto arbitral a pretender informar de lo que está sucediendo al interior. No hay presión mediática, que ese es otro tema que también afecta en un proceso judicial. Los jueces se ven intimidados, se ven perturbados por la propia prensa, cosa que no existe en el arbitraje. Entonces, para ir avanzando, que estoy todavía en la parte introductoria, comentarles, estas son unas, hay muchas más ventajas, pero digamos, estas son las ventajas más importantes, hay mucho más. Pero también ustedes dirán, bueno, sí, ok, este es un diplomado de arbitraje, pero sea objetivo, pues García Calderón, ¿no? O sea, ¿tiene desventajas o no el arbitraje? Sí, también, por supuesto. La primera gran desventaja que ustedes estarán pensando en su cabeza es, oye, ¿es más caro que el Poder Judicial? Por supuesto. Y sería mentirles quien se para acá y les dice que no. ¿Es más caro? Sí, es más caro. Sí, es más caro. El acceso al arbitraje
es más caro que el acceso al Poder Judicial. ¿Por qué digo acceso? Porque evidentemente a la finalización, ustedes me dirán, los que saben algo de economía, si un proceso judicial demora 5 años y un proceso arbitral te demora 8 meses, evidentemente traes a valor presente lo que te demora 4 años y 2 meses ahorrados y ahorrarás probablemente más de lo que te hubiese costado un proceso arbitral frente a los 5 años de un proceso judicial. No sé si me siguen. Es evidente, un proceso judicial no es gratuito. Tengo que pagar aranceles, utilidades, abogados, o sea, hay un costo en los 5 años de litigio. Tengo que mantener provisión, reservas en contable. Bueno, tiene un costo. Si lo traes a valor presente a los 8 meses, probablemente sea igual o menor el arbitraje. Lo que sí es cierto es que el acceso al arbitraje es más caro que el acceso al Poder Judicial. Entonces, ese acceso, evidentemente, a algunos dicen, oye, ¿sabes qué? No tengo este caso no amerita pues ir a la vía arbitral. No justifica que por una causa de esta naturaleza yo vaya a pagar tanto para ir a la vía arbitral. No me interesa. Eso no es verdad. Es más, la ley de arbitraje actual ha intentado justamente crear un nombre que a mí no me gusta, pero en fin, el que se llamó arbitraje popular, digamos, típico del gobierno anterior. Pero digamos, un arbitraje que llegue, ¿no es cierto?, a la pequeña empresa, que llegue al pequeño empresario, que llegue a los casos menor, sin necesidad de que cueste más. Estableciendo, por ejemplo, no un tribunal arbitral, sino un árbitro único, en donde se establezca un valor, ¿no es cierto?, relativamente manejable para ese árbitro, que pueda destinar su tiempo a administrar justicia para esas partes en específico, para ese caso concreto, por un periodo determinado. En fin, pero sí, hoy día es verdad que el arbitraje es más caro que ir al Poder Judicial. Primera desventaja, es cierto. Es cierto. Y cuando me dicen, bueno, ¿y cómo se explica esto? Bueno, se explica como la justicia privada versus la justicia pública, se explica exactamente igual como la educación privada versus la educación pública. Es igualito. O sea, el Estado tiene la obligación de darnos justicia, de darnos educación, de darnos salud. Y entonces, ¿por qué muchos de ustedes ponen a sus hijos en colegios privados? ¿No? Es el mismo, y es más caro, es el mismo concepto. Es decir, no estás obligado a hacerlo. Igual que la salud, ¿no es cierto? Y el Estado dice, bueno, así como me he quejado, digamos, porque el Poder Judicial la colapsó, igual podríamos hablar de la educación o de la salud, ¿no es cierto? ¿Por qué existen las EPS, las empresas prestadoras de salud? ¿No es cierto? Y cuando entras a ser contratado a una empresa te dicen, ¿quieres estar en el seguro? En la empresa privada. O sea, digamos, te están dando, igual sucede con la justicia. Es una opción, pero tienes que saber que tienes esa desventaja, sin duda. Y la segunda desventaja del arbitraje es el tema coercitivo. Los árbitros sí tienen la facultad ejecutiva, sí pueden ejecutar sus laudos, pero lo que no pueden es obligar a terceros a que comparezcan ante ellos, obligar a terceros a que ejecuten sus decisiones. Solo puede obligar a las partes que voluntariamente se sometieron a su competencia, pero no puede obligar a terceros, a diferencia del Poder Judicial. El Poder Judicial te puede ordenar de grado de fuerza que asistas tú a una comparecencia en cualquier fecha, en cualquier día. Y si no vas, de grado de fuerza. El árbitro no lo puede hacer, evidentemente. No tiene esa facultad coercitiva. Estas son las dos grandes desventajas respecto al sistema ordinario, junto con las ventajas que hemos comentado. Dicho esto, entonces, como primera parte introductoria, comentarles que el arbitraje se aplica a una serie, ¿no es cierto? Ya se los he comentado, una serie de instituciones, de categorías jurídicas, una serie de figuras que prácticamente hoy día son masivas, no solo a derechos disponibles, ojo, la ley ha ido avanzando cada vez más. Y por ejemplo, hoy día tú puedes pactar en tu testamento que cualquier controversia entre sus herederos vaya a arbitraje. Mira, yo no quiero que esto sea pues, como el caso de los Tudela, que salen en los periódicos, que se agarren a golpes mis hijos con su papá. Quiero pactar en mi testamento de cualquier controversia que surja entre mis hijos por mis bienes, va a la vía arbitral. Y se llevará a la vía arbitral. En fin, hoy día el campo de aplicación, repito, es muy grande. ¿Y cómo se desarrolla el arbitraje entonces? Básicamente, el arbitraje, creo que esto les va a ser muy útil a lo largo de todo su desarrollo del diplomado, que tengan en la cabeza un esquema mental muy sencillo, una clasificación del arbitraje. El arbitraje puede desarrollarse de la siguiente manera. Un arbitraje puede ser de derecho o puede ser un arbitraje de conciencia, un arbitraje de equidad. Esto tampoco se da, ¿no es cierto? Bueno, sí se da en el Poder Judicial y en los jueces de paz no letrados, ¿no? Pero no en los jueces de paz especializados
jueces superiores y jueces supremos, en donde las decisiones son solo derechos. Tú puedes pactar, nuevamente, el esquema, como el arbitraje nace como una necesidad del comercio internacional. Como saben ustedes, en el comercio se utilizan mucho los usos y costumbres. Entonces, lo que se establece prioritariamente es que el arbitraje sea de conciencia, sea de equidad. En otras palabras, que los árbitros resuelvan según su leal saber y entender lo que ellos consideren más justo para ese caso específico, tomando en consideración, como es natural, ¿no es cierto?, los usos y costumbres generalmente aceptados en esa plaza. Si yo tengo un conflicto, no es igual, pues evidentemente un conflicto de transporte de mercaderías en el Mediterráneo que un transporte de mercaderías en el lago Titicaca, entre una empresa o una persona natural en Puno y en Bolivia. O sea, es evidente que tendrá que tomarse en consideración los usos y costumbres generalmente aceptados en cada plaza. Eso es lo normal cuando se lleva adelante un arbitraje de equidad, un arbitraje de conciencia. Y el arbitraje de derecho, que evidentemente el tribunal arbitral deberá resolver exactamente igual como lo hace el juez, interpretando y aplicando una norma jurídica determinada. Básicamente porque, siendo un arbitraje de equidad, cualquier persona puede ser árbitro. No requiere ser abogado. Mientras que un arbitraje de derecho, estamos hablando del arbitraje privado, no del arbitraje con el Estado. Ahora les explico la diferencia, ojo. Arbitraje privado. Ustedes pueden pactar o arbitraje de derecho o arbitraje de equidad. Si ustedes pactan arbitraje de equidad, primera consecuencia lógica es que cualquier persona puede ser árbitro, no requiere ser abogado, porque va a resolver de acuerdo a su conciencia, va a resolver de acuerdo a su leal saber y entender, lo que se llamaba en el derecho romano ex equo et bono. Entonces, esa resolución no va a estar sustentada en una interpretación jurídica, porque no necesita. Va a estar sustentada en criterios, necesidades, usos y costumbres, pacto entre las partes, el criterio que los árbitros consideren más justo para ese caso específico. Mientras que un arbitraje de derecho sí se requerirá ser abogado para poder actuar como tal. Es el arbitraje privado, ¿ok? Hay más consecuencias que el tiempo no me va a permitir. Bueno, les digo una más. Por ejemplo, el arbitraje de equidad, el laudo arbitral, ¿no es cierto?, requiere ser motivado, pero no requiere, por supuesto, ser sustentado jurídicamente. El arbitraje de derecho sí requiere seguir las pautas, ¿no es cierto?, de una sentencia ordinaria, una parte de vistos, una parte considerativa, una parte resolutiva, una parte fundamentada en materia jurídica. En el Perú hemos establecido, esto solo existe en el Perú, no existe, yo, como les digo, estoy metido en este tema, conozco la legislación comparar, el único caso en el mundo donde un arbitraje de derecho, los árbitros pueden no ser abogados. La ley de contrataciones, arbitraje con el Estado ha decidido que todos los arbitrajes son de derecho, porque el Estado peruano, el legislador peruano, ha señalado que no puede estar sujeto, pues, al vaivén del criterio del árbitro de turno, que tiene que haber una predictibilidad, y esa predictibilidad la da la ley. En consecuencia, todos los arbitrajes son de derecho. Perfecto, muy bien, esa es tu decisión. Arbitraje de derecho, árbitros, abogados. No. Los árbitros elegidos por las partes, si es un tribunal arbitral, pueden no ser abogados. O sea, puedes elegir un ingeniero, un economista, una persona que no sea profesional, por último. Pero el presidente del tribunal arbitral sí debe ser abogado. Entonces, hemos creado en el arbitraje de contrataciones una especie de arbitraje mixto. Arbitraje de derecho, de equidad y un arbitraje mixto. En donde es un arbitraje de derecho. El presidente debe ser abogado, pero los árbitros del tribunal pueden no serlo. Pero si se trata de un arbitraje único, de un solo árbitro, él sí tiene que ser obviamente abogado. Entonces, esa es un poco la primera gran clasificación. La segunda gran clasificación es que los arbitrajes son siempre ad hoc versus un arbitraje administrado por una institución. Esto es muy fácil de entender. Cuando las partes deciden sustraerse, apartarse, alejarse del Poder Judicial e ir por la vía extraordinaria denominada jurisdicción arbitral, lo que están haciendo, como su definición lo dice, es elegir de manera directa o indirecta
a los árbitros, a los jueces privados que van a resolver la controversia. Entonces, esa elección va a recaer de manera directa en personas naturales que por la confianza sean elegidas por estas o a través de terceros. Pero muchas veces las partes dicen, oye, para evitar problemas de que tú elijas a tu pata y esto sea un conflicto, recusaciones y cosas de esas, vamos a establecer que un tercero elija. Y además vamos a someternos a las normas de esa institución que va de alguna manera, que va a ayudar al desarrollo de la institución arbitral. Porque esa institución tiene una sede, esa institución tiene unas reglas de ética, esa institución tiene un procedimiento a seguir, esa institución establece el plazo para presentar la demanda, para contestar, para las audiencias, me da una secretaría. Entonces, el arbitraje administrado por una institución es un arbitraje guardando las distancias, pero para efectos de la similitud creo que vale la pena compararlo. Es el equivalente a acudir a un poder judicial privado. Es decir, yo acudo al Colegio de Abogados de Lima, al centro de arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, el cual tiene unas reglas, tiene un tribunal, tiene un consejo y tiene unas reglas procedimentales, tiene una lista de árbitros. Entonces, que me va a permitir que frente a una controversia las partes elijan, por ejemplo, a los árbitros de esa lista. Si no nos ponemos de acuerdo en la elección, pues acudirán al tribunal del centro de arbitraje para que él elija el presidente del tribunal si los árbitros no se ponen de acuerdo. En fin, te facilita la labor. Pero eso tienes que pactarlo de manera expresa. Si no lo pactas de manera expresa, estás frente al arbitraje normal, clásico, que es el arbitraje a hoja, en el cual las partes eligen a los árbitros y son estos los que llevan adelante el desarrollo del procedimiento arbitral. La tercera gran clasificación que estamos viendo, arbitraje de derecho, de equidad, arbitraje ad hoc e institucional, la tercera gran clasificación que está en nuestra ley de arbitraje es la distinción entre arbitraje nacional y arbitraje internacional. No se desarrollan de la misma manera. Es verdad que el cordón umbilical es el mismo, es decir, hay un convenio arbitral, hay una designación de árbitros, hay un procedimiento, hay un laudo, sin duda, pero no es igual, pues, ¿no es cierto?, llevar adelante un procedimiento nacional arbitral que un procedimiento nacional internacional arbitral. La ley anterior tenía dos secciones, la sección arbitraje nacional y la sección arbitraje internacional. La ley actual ha querido hacer de nuestra ley una ley monista, no dualista. Entonces se desarrolla en la misma ley tanto el arbitraje nacional como el arbitraje internacional. Si ustedes se toman la molestia de revisar la Ley General de Arbitraje Peruana, el Decreto Legislativo 1071, verán que hay una serie de artículos en cada etapa del desarrollo arbitral referida exclusivamente al arbitraje internacional. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre el arbitraje nacional y el arbitraje internacional? Básicamente, en tres elementos que la ley de arbitraje señala. Primer elemento, estarán siempre frente a un arbitraje internacional cuando el domicilio de las partes se encuentre situado fuera del territorio de estas. Es decir, la primera característica para estar dentro de un arbitraje internacional es el domicilio. El domicilio de las partes tiene que estar en ordenamientos jurídicos diferentes. Vean que el legislador peruano, siguiendo el decreto, siguiendo el libro 10 del Código Civil, sigue el mismo criterio del factor de conexión domicilio, no nacionalidad. En otras palabras, un arbitraje no será internacional, un arbitraje será nacional, si un peruano celebra un contrato de arbitraje con un chino que está domiciliado en el Perú. No interesa la nacionalidad, interesa el domicilio. Lo pongo al revés. ¿Será internacional un arbitraje si un peruano celebra con otro compatriota peruano que se encuentra en Nueva York un contrato de arbitraje? Porque el domicilio de ambas partes está situado en territorios diferentes y eso hace que el arbitraje sea internacional. Será internacional cuando la sede, ojo, cuando la sede del tribunal arbitral esté situada fuera del domicilio de las partes. En otras palabras,
Dos empresas peruanas pactan que ese arbitraje se va a llevar a cabo en Buenos Aires, se va a llevar a cabo en Canadá, se va a llevar a cabo en Madrid. El hecho que se lleve a cabo fuera, que la sede del tribunal arbitral esté fuera del territorio de las partes, hace al arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque esa sentencia arbitral, ese laudo arbitral, va a ser un laudo extranjero, se va a dictar en Colombia, en Argentina, en España, no se va a dictar en el Perú, pues es evidente que ese laudo es extranjero y en consecuencia es considerado un arbitraje internacional. El laudo impregna todas las etapas previas del arbitraje. Y la tercera característica para considerar un arbitraje internacional es cuando se va a ejecutar la obligación principal en un lugar diferente al domicilio del Estado. Ustedes me dirán, ya, ok, ¿por qué es importante distinguir un arbitraje nacional de un arbitraje internacional? Por dos razones fundamentales que ya se las comenté. La primera, que un arbitraje internacional tiene como tendencia la ejecución del laudo en un territorio diferente al que se dictó. Tan simple como eso. El hecho de que se trate de un arbitraje internacional va a llevar normalmente a que esa decisión tenga que ser ejecutada en un territorio diferente al cual se dictó. Y eso implica necesariamente un exequatur. Y el exequatur se regula por leyes internas de cada uno de los estados. En el caso del arbitraje ya no hay leyes internas, hay un tratado internacional que es la Convención de Nueva York, que les he comentado al inicio de esta exposición, que uniformiza todos los elementos necesarios para poder ejecutar una sentencia extranjera como si fuese nacional, sin necesidad de... En el Perú se ha respetado escrupulosamente, y eso habla muy bien de los jueces peruanos, se han respetado sentencias arbitrales pronunciadas en el exterior que han sido ejecutadas en el Perú previo procedimiento exequatur, como saben ustedes, se ventila ante la Corte Superior y una vez reconocido se podrá ejecutar. Y el segundo elemento que se los he comentado tangencialmente, ¿cuál es la diferencia entre un arbitraje nacional y uno internacional? Es que en un arbitraje internacional entra un elemento fundamental típico del libro 10 del Código Civil, del derecho internacional privado. ¿Qué es lo más importante? Ley aplicable. La ley aplicable en el derecho internacional es fundamental. En consecuencia, en el arbitraje internacional también. ¿Qué ley voy a aplicar en un contrato entre dos partes de distintas nacionalidades o domicilios? Entre una empresa peruana y una empresa argentina, ustedes son designados árbitros. ¿Qué ley van a aplicar? ¿La ley peruana o la ley argentina? Para poder elegir qué ley van a aplicar, tienen que recurrir a los factores de conexión que están regulados en el libro 10 del Código Civil, que es el que se establece cuáles son las pautas a seguir. Ley del lugar de ejecución. ¿Por qué ejecución? Bueno, porque ese ha sido el criterio legislador peruano en el 2095 del Código Civil. El artículo 2095 te dice que un contrato de obligaciones, si las partes no eligen libremente la ley, tú tendrás que elegir la ley del lugar de ejecución. Y así, si se trata de un tema de nulidad, ¿no es cierto?, del acto jurídico, tendrás que aplicar la ley del lugar donde se otorgó el acto jurídico. Forma el acto jurídico se regula por la ley del lugar de su otorgamiento. ¿Quién lo dice? El libro 10. Entonces, la ley aplicable es un elemento a tomar en consideración en el arbitraje internacional. Y en el arbitraje de inversiones, que les comentaba al inicio de esta exposición, es un poquito más complicado, porque el arbitraje de inversiones nace no solo por acuerdo de las partes, sino nace por un tratado internacional, sea por un tratado bilateral, el que el Perú ha celebrado, con Perú-Tailandia, Perú, el que sea, ¿no es cierto?, Perú-Suiza, un tratado bilateral de protección recíproca de inversiones, o un tratado multilateral, o los llamados TLCs, ¿no es cierto?, son tratados más amplios, pero tratados de protección de inversiones, lo que involucran una serie de otros temas adicionales. Entonces, en todos estos tratados de inversiones se incorporan cláusulas arbitrales, sea la ley modelo de UNCITRAL, que es la ley modelo que promueve Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o centros de arbitraje, pues como la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, o como el CIADI que les comentaba hace un rato, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, en el cual el Perú es caserito. Eso también es poco conocido por la gente. El Perú tiene ya más de 11 casos, o 12, o más, no me acuerdo, que se han ventilado solo 5, que ya terminaron, pero que están en proceso alrededor de 7 u 8 que están en giro. Y nos ha ido muy bien en el CIADI. El caso Waitia, el caso Duke Energy, el caso Luchetti, o sea, nos ha ido bien litigando en el CIADI. Y ahora están en giro alrededor de 6 o 7 casos, mi memoria no creo que se acuerde de todos, tenemos 2 casos, uno del Banco del Nuevo Mundo y otro del de Chorrillos, tenemos el caso de la pista esta que iba al aeropuerto en Callao, Convial creo que se llama, Convial, no me acuerdo cómo se llama,
con el gobierno, con el Estado peruano, tenemos el caso de una hidroeléctrica, tenemos el caso de un ciudadano chino, Sayapun, en fin, son casos donde el inversionista ha demandado ante el CIADI. Entonces, esta es básicamente la gran diferencia entre un arbitraje nacional y un arbitraje internacional, ley aplicable y en materia de arbitraje de inversiones que nacen como consecuencia de un tratado internacional. En el caso del CIADI, nace por un tratado que se conoce como la Convención de Washington del año 1965, que es en el sentido de que los países, para promover la inversión extranjera, se han sometido al CIADI. Como ustedes imaginarán, todos los países que reciben inversión extranjera forman parte del CIADI. El CIADI en América Latina, todos forman parte del CIADI y se acaba de retirar Bolivia, ya se imaginarán ustedes por qué. Ecuador se ha retirado del CIADI, pero ha mantenido el arbitraje como mecanismo de solución para la inversión extranjera, pero no en el CIADI, porque tiene su sede en Washington. Y se ha retirado del CIADI nadie más. Venezuela no se ha retirado del CIADI. Entonces, esos son los países, ¿no? Y Argentina es caserito del CIADI, ¿no? Tiene más de 40 o 50 casos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones. Esa es básicamente la gran clasificación entre arbitraje de derecho y de equidad, ad hoc institucional, nacional e internacional. Creo que con esto es una apretadísima síntesis de esta primera parte introductoria que yo quería comentarles. Ya verán ustedes a partir de la siguiente sesión el tema de convenio arbitral, que es el origen, el contrato principal del arbitraje, y luego el segundo gran contrato que se da en el arbitraje. No es solo uno. Uno cree que el arbitraje es un solo contrato, no es verdad. El contrato entre las partes es uno, pero hay un segundo gran contrato, que es el contrato entre las partes y los árbitros, que permite justamente el desarrollo de esta institución. Espero haber sido útil. Muchas gracias por su audiencia. Gracias. Doctor, una pregunta. Encantado. ¿Qué norma se aplica cuando el laudo arbitral ha sido producto de un dolo o fraude? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿qué pasaría si dentro de un laudo arbitral ha habido de repente alguna violación a algunos derechos fundamentales? Les comento brevemente. Como saben ustedes perfectamente, que en el arbitraje no hay apelación. No hay apelación. Instancia 1. Pero como vivimos en un Estado de Derecho, los árbitros son seres humanos y no son infalibles, pueden equivocarse. Entonces, ¿quién controla la seguridad jurídica? El Poder Judicial. Y para eso existe una figura que se llama la anulación del laudo arbitral. El TC, el Tribunal Constitucional Peruano, ya señaló claramente que la vía idónea para resolver cualquiera de los temas que ha preguntado el doctor sea violación constitucional, o sea, un laudo que se ha excedido en el plazo, un laudo que se ha actuado con dolo, lo que sea, se debe ventilar en un procedimiento de anulación del laudo arbitral que se plantea ante la Corte Superior, en particular a la sala comercial, que es la que por ley, la ley de arbitraje ha señalado como la sala especializada para conocer exclusivamente de cualquier conflicto formal. Ojo, nunca, jamás se discute el fondo de la controversia, solo la forma, el debido proceso, la seguridad jurídica. Los árbitros actuaron malintencionadamente, arbitrariamente, indebidamente, se violentó un derecho de defensa, se violentó... Todo eso forma, da al proceso de anulación del laudo arbitral. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? ¿Seguros? Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Gracias. Se le agradece su intervención, el doctor Gonzalo García Calderón. Fuertes aplausos para una magnífica clase de sustancia. Y como ya expliqué al comienzo, esta clase inaugural iba a terminar temprano. La próxima clase, si terminamos a la 1, va a haber 2 expositores. Uno de ellos es el doctor que se acaba de retirar y el otro es la doctora Coco. La doctora Elvira Martínez Coco y el doctor Víctor Belaúnde González. Por favor, no se olviden de entregar sus hojitas por favor, no se olviden de dar sus hojitas o sus fichas. Está saliendo, la puerta está
el coordinador José Montesa